es la llegada del presidente del Gobierno al Consejo Europeo. Comparece ahora ante los medios de comunicación. Bueno, voy a hacer una breve declaración, respondo a unas preguntas y ya vamos a comenzar el Consejo, ¿no? Bueno, yo creo que este Consejo, como he dicho también en España, en distintas comparecencias, ayer mismo con el presidente Zelensky, se celebra en un momento, yo diría que muy trascendental para Europa. Europa se basa en los principios de la multilateralidad, por tanto de las decisiones compartidas, no unilaterales, del derecho internacional, de la paz, del respeto a una coexistencia pacífica entre naciones y entre sociedades. Y eso es ahora mismo lo que se está poniendo en cuestión una vez más, en este caso, en la guerra de Irán. Una guerra que desde el Gobierno de España, y yo diría que desde el conjunto de la sociedad española, desde el primer minuto hemos condenado, que no apoyamos, que consideramos ilegal y que desgraciadamente, no solamente en términos de costes de vidas humanas, de desplazados y refugiados, sino también desde el punto de vista del bolsillo, del bienestar de nuestros conciudadanos, ya empezamos a sufrir. Y en ese sentido quiero trasladar a los ciudadanos que después, lógicamente, de este Consejo, donde vamos a hablar de las respuestas que podemos dar desde el punto de vista económico a los efectos de esta guerra ilegal en Irán, celebraremos el Consejo de Ministros extraordinario en el día de mañana. Compareceré también para explicar las medidas que serán proporcionales a los efectos de esta guerra y tendrán, como dije también ayer en el Congreso de los Diputados, dos líneas, dos pilares fundamentales. Uno, dar respuesta a los efectos coyunturales de esta guerra, ayudando a los sectores principalmente afectados y, en segundo lugar, medidas estructurales que van a estar muy vinculadas, muy relacionadas con la transformación energética que España viene afrontando y desarrollando desde hace más de 7 años, desde que tengo el honor de ser presidente del Gobierno. Porque uno de los aspectos también que vamos a hablar, además de esta guerra de Irán, es cómo ganar competitividad en Europa. Y desgraciadamente hay familias políticas, hay gobiernos que están utilizando esta crisis, esta subida de los precios de la electricidad, para poner en solfa, poner en cuestión y tratar de debilitar las políticas climáticas. Creo que España puede mostrar los buenos ejemplos de cómo esa transformación energética, de cómo esa apuesta por las renovables están haciendo que nuestros conciudadanos, nuestras industrias, nuestras empresas, nuestros trabajadores, nuestros hogares sufran un menor impacto en el precio del gas como consecuencia de tener ahora mismo un 60% de la electricidad proveniente de fuentes de generación renovables. Simplemente por ponerles un ejemplo, que sepan los ciudadanos, el pasado sábado, España tuvo un precio de la electricidad que fue de 14 euros el megavatio hora. 14 euros, quédense con esa cifra. En Italia, en Alemania y en Francia fue de más de 100 euros el megavatio hora. 14 euros frente a más de 100 euros el megavatio hora. Y eso no es por casualidad, eso es porque ha habido una apuesta consistente por parte del Gobierno de España a lo largo de estos últimos 8 años que nos ha hecho estar hoy, a diferencia de hace 8 años, a la vanguardia del despliegue de las renovables, por tanto ganando autonomía estratégica y por tanto protegiendo a nuestras economías, a nuestros hogares, a nuestra industria, a nuestros trabajadores y empresas de shocks, como es este shock energético que trae como consecuencia la guerra de Estados Unidos y de Israel en Irán y diría también en Oriente Medio, porque no me quiero olvidar ni de Gaza ni por supuesto tampoco de la situación en el Líbano. Parecía, Cristina, gracias Enrique, parecía Cristina Pedro Sánchez un verso suelto al principio de esta contienda, por eso sigue recibiendo críticas por parte de la derecha, porque ahora contaremos también que Feijóo también está en Bruselas para hablar, entre otras cosas, de lo mal que lo hace Pedro Sánchez, pero al final todo el mundo, o casi todo el mundo, está siguiendo la pauta marcada por el presidente del Gobierno e incluso la propia von der Leyen, que tuvo unas más que desafortunadas declaraciones, tuvo que enmendarse, tuvo que corregirse después. En apenas 20 días, la posición del Gobierno de España de ese no a la guerra y en defensa del orden internacional basado en reglas y el multilateralismo ha pasado de ser una cosa estrambótica, casi extemporánea, a convertirse en
algo que ha tirado del conjunto de líderes europeos. No me atrevo a decir que se imponga como tal, pero sí que ha tirado fuertemente y ha modificado la posición de buena parte de los líderes europeos. Eso me parece que es absolutamente relevante. De hecho, conviene mirar estos días la prensa europea, porque muchos periódicos, radios y televisiones de otros Estados miembros se están haciendo eco, se están preguntando qué ha pasado aquí y por qué esa capacidad de Pedro Sánchez de tirar del resto de líderes, ¿no? Este consejo es absolutamente trascendental. Es un consejo en el que acude como invitado a una parte el secretario general de las Naciones Unidas, probablemente por última vez, puesto que su mandato termina ahora a final de año, final de diciembre. Es un consejo al que acude también Zelensky, como se ha visto, en un momento en que clave para valorar la posición de la Unión Europea en torno a la continuación de ese conflicto, de la guerra de Ucrania, y es un consejo clave para acabar de apuntalar y decidir la posición europea, no solamente respecto a la guerra de Irán, sino en su conjunto respecto a lo que supone Trump y el trumpismo en cuanto a la quiebra definitiva de ese orden multilateral basado en reglas. Por lo tanto, yo creo que pocos consejos, recuerdo yo, que hayan tenido una trascendencia, ¿no?, a nivel global tan relevante como este. Eso explica probablemente también la atención mediática que está habiendo, ¿no? Pero es muy importante que analicemos despacio qué va a salir de esta reunión y las posiciones de unos y otros. Porque España ha jugado un papel en los últimos años y lo estamos viendo cada vez más en el liderazgo europeo. Pocas horas bastaron desde que von der Leyen habló del derecho internacional, poco menos que como una reliquia del pasado. Teresa Rivera, vicepresidenta de la Comisión y a propuesta de España, salió a rectificarla y a las pocas horas Ursula von der Leyen se tuvo que desdecir. Bueno. En ese contexto, sí, eso es lo que esa fue la cronología de lo que ocurrió, entre otras cosas porque España pinta algo y lo estamos viendo en cómo ha evolucionado en 2 semanas la Unión Europea y los distintos incluso jefes de gobierno respecto a la relación con Estados Unidos. Y es algo que ha pasado en los últimos años en elementos importantes de la política exterior española y europea, ¿no? En relación a Oriente Medio, a Palestina, a lo que está a la invasión de Israel de Gaza, el gobierno español parecía que iba por libre en las primeras horas o primeros días o primeras semanas, y la realidad es que hoy el consenso europeo se parece mucho más a la posición de España que a la posición de los críticos con la posición de España. Y eso es un valor al que yo creo que hay que jugar, porque España, sin capacidad de influencia en la Unión Europea, no pinta nada en el mundo, y en la medida en la que haya vocación de querer coliderar o formar parte del impulso europeo, pintaremos algo en el mundo, hasta el punto que Giorgia Meloni acaba de cambiar de posición respecto al tema, entre otras cosas, porque España, insisto, sigue porque marcando tiene un referéndum este fin de semana. Sí, seguro, pero si no hubiera habido un líder como Pedro Sánchez que articulara la voz de aquellos que piensan lo que no piensa Giorgia Meloni, no habría un riesgo ante ese referéndum para ella. De hecho, es el único contrapeso significativo que hoy hay en la Unión Europea en relación a determinada visión del mundo es Pedro Sánchez. Es Pedro Sánchez, ¿no? Efectivamente. En este momento es así, y no solamente él actúa de contrapeso, ¿no?, sino que tira del resto. O sea, ha conseguido que el resto se vayan acercando a esas posiciones. Comentaba Javier Aroca un tema que para mí es fundamental, y es el avance en la unión política. Pues claro, ¿cuántos años, décadas llevamos hablando de esto? El problema que yo veo en estos momentos es que estamos en unas disyuntivas internacionales que sin unión política, sin mayor unión política en Europa, son muy difíciles de afrontar, pero al mismo tiempo los principales responsables de muchos Estados miembros están en contra de una mayor unión política. Y ese creo que es la ecuación que hay que resolver ahora mismo. ¿Cómo conseguimos hacer frente a los desafíos que necesitan una unión política cuando la mayoría de Estados miembros están gobernados por quienes están poniendo palos en las ruedas a esa mayor unión política? Europa ha sido, ya sabéis, esa máxima, ¿no?, que dice que Europa se crece en las crisis, ¿no?, y que va creciendo y que se va desarrollando y va dando saltos en las crisis. Esta crisis probablemente sea distinta, porque se hace en un contexto donde el orden internacional ha saltado por los aires. Y por lo tanto ya no es una crisis más económica, financiera, energética, no, es una crisis del conjunto del contexto global. Está por ver si en esta crisis también Europa nuevamente vuelve a dar un estirón y vuelve a crecer a base de superar la crisis. Pero insisto, el gran desafío es cómo abordar problemas que requieren mayor unión política en un momento en el que la mayoría de Estados miembros están gobernados por quienes niegan esa unión política.